Ya estamos entonces con nuestra atención del libro de Eclesiastés, estudiando el libro de Eclesiastés con todos ustedes. Estábamos estudiando el capítulo 1 del libro de Eclesiastés. Así que los invito a orar y podemos empezar tranquilos en esta tarde hermosa. Hay un sol afuera, está muy lindo y nos encomendamos en las manos del Señor. El Señor, Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia y te pedimos que tú estés obrando en nuestras vidas y que al estudiar tu palabra, leerla, meditar sobre ella, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos hable a lo más profundo de nuestro corazón y tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que produzca fruto en nuestro corazón para el cual tú lo mandas. Cambia nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de vivir a través de tu bendita palabra. Enséñanos a discernir los tiempos que nos tocan vivir, Señor. Enséñanos a andar en tus caminos. Muéstranos el camino en que debemos andar y que tu Espíritu Santo nos dé la unción y la gracia y abra nuestros oídos espirituales para poder escuchar tu voz. Te damos gracias, Señor, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, leemos el libro de Eclesiastés capítulo 1. Estuvimos viendo capítulo 1, versículo 1 y 2, parte del 3, y si quieren les invito a leerlo todo de nuevo. Dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Capítulo 1, versículo 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Versículo 5. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. 6. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. 7. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. 8. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacía el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Versículo 9. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Versículo 10. ¿Hay algo de que se pueda decir he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Versículo 12 dice: yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu.
porque en la mucha sabiduría hay molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor en esta tarde. Dijimos que el tema de este libro se refiere a qué sentido tiene la vida. Es uno de los libros más contemporáneos, habíamos dicho. Es uno de los libros que más llega a nuestra realidad de hoy, el que más se acerca al pensamiento del hombre de hoy, y en sí es un libro que resume toda la angustia de los hombres ante una vida vana, ante una vida sin sentido, ante una vida, como dice aquí la palabra, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, y lo vuelve a repetir como ya lo hemos dicho. Entonces, hoy nos toca empezar desde el capítulo 1, versículo 3, y allí vemos una pregunta retórica. Una pregunta retórica, una pregunta donde no se espera que la persona que escucha o que lee la conteste. Entonces el autor, Salomón, guiado por el Espíritu Santo, hace esta pregunta retórica, que el objetivo que tiene es llamar la atención, es captar la atención del lector, de la persona que lee a través de los siglos esta palabra. Vamos a encontrar que el versículo 1 al 11 de este capítulo 1 de Eclesiastés es la conclusión de todo el libro de Eclesiastés puesto al principio. Y eso está hecho a propósito por el escritor. No es algo que se equivocó, sino que realmente fue puesto así por él, porque esa era su intención, ¿no es cierto? Esto también esté captando la atención, porque después en el último capítulo, a lo último, va a volver a la conclusión, a reforzar la conclusión. Es como que de entrada nos dice la conclusión y después empieza a desarrollar el pensamiento de todo el libro en los restantes capítulos que veremos nosotros a continuación. Entonces vemos que esa conclusión está puesta al principio y después desarrolla el tema. Y la pregunta es una pregunta retórica y dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿No? Es como decir, ¿para qué me sacrifico tanto en esta vida? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene todo el sacrificio, todo el esfuerzo que hago, todo y cada una de las cosas que hacemos? ¿Vale la pena tanto sacrificio, tanto esfuerzo, tanta lucha, tanto padecimiento, tantas cosas que tenemos en esta vida, que vamos sufriendo en esta vida? ¿Es realmente valorable? ¿Es necesario? ¿Vale la pena hacer este esfuerzo? Esa es la pregunta que hace. Todo lo que emprendemos, todos nuestros logros, ¿no es cierto? ¿De qué sirven? ¿De qué sirven todos nuestros logros? ¿No? Yo puedo, qué sé yo, estudiar una carrera y llego y tengo la medalla y me recibo y tengo el título, lo cuelgo en la pared, y alcanzo, puedo tener logros económicos, logros profesionales, logros deportivos, logros del que nosotros nos querramos poner, ¿no? En construir algo, en lo que sea, en aquellas cosas que nosotros emprendemos. ¿Y de qué sirven todos esos logros si al final de la vida no queda nada y no podemos llevarnos nada del otro lado? ¿Qué nos podemos llevar nosotros del otro lado? No nos podemos llevar nada. No nos podemos llevar nada. Ninguna cosa material nos podemos llevar del otro lado. Hay cosas que sí podemos llevar. Pero mirando desde la óptica de Salomón, que dice
que él mira desde la óptica debajo del sol, debajo del cielo, o sea, mirando esta vida y todo lo que somos sin tener en cuenta a Dios, ¿no es cierto? Termina la vida y ¿qué pasa? A ojos de un ateo, de un agnóstico, de un incrédulo, venimos de la nada, vamos hacia la nada, se termina esta vida, listo, se terminó, ya es todo lo que hicimos, no queda nada. Entonces, y lo cierto y real es que nosotros, de todo lo que esforzamos y de todo lo que obtenemos y de todos nuestros logros y todas esas cosas, nada de eso lo podemos llevar a la otra vida. Pero hay cosas sí que tienen valor eterno. Hay cosas que nosotros sí podemos hacer y que van a influenciar para toda la eternidad. Mire, si yo como pastor carcelario, como ministro del Evangelio, logro que un día una persona, un interno o cualquier otra persona, aunque que ha estado bajo la influencia de mi ministerio, ande caminando un día por las calles de oro allá en la Nueva Jerusalén y esté sentado en las bodas del Cordero, eso realmente es lo que vale. Para mí eso es lo único que vale. Porque mi trabajo acá en la tierra habrá tenido fruto para vida eterna. Habrá tenido fruto para toda la eternidad. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice, creo que es 15:58, dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque no estamos haciendo tesoros en la tierra, como decía Jesús, no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Los tesoros de esta tierra desaparecen, pero los tesoros en el cielo quedan para toda la eternidad. Y cuando usted y yo podemos alcanzar a alguien y darle testimonio de Cristo y que esa persona conozca a Jesús y ser nosotros un instrumento de Dios, porque tampoco nosotros no es los que convertimos a las personas, nosotros solamente transmitimos lo que recibimos, transmitimos el Evangelio, transmitimos la palabra de Dios, y la persona que oye la palabra de Dios y la recibe con fe y cree en el Señor Jesucristo es salva y tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida y ha dejado una vida vana para empezar a tener una vida plena, como dijo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Desde aquí, entonces, yo creo que el valor de mi vida se mide, o por lo menos es lo que yo entiendo, es en los tesoros que yo hago allí arriba, ¿no? Y yo me siento satisfecho. Cuando entré a la cárcel, dije esto: Señor, si yo logro que, aunque sea una persona, un interno, conozca a Jesús y por mi ministerio conozca a Jesús, todo habrá sido pleno y satisfecho. Todo será bueno, todo será maravilloso, porque yo habré podido llevar a los pies de Jesucristo a una persona. Y si, como les decía, ese día, en el futuro, en el mañana, yo veo a esa persona que estuvo bajo mi ministerio, mi pastorado, caminando por esas calles de oros y tomando del fruto del árbol de la vida, eso será lo más maravilloso. Algo que no se puede narrar, no hay otra cosa. ¿Qué puede haber algo mayor que eso? Los logros de esta vida con el tiempo se olvidan. Usted puede ser conocido, pueden poner una calle en su ciudad, su nombre, pueden poner un monumento, pueden hacerle una placa, escribir libros sobre usted, qué sé yo, contar todas las cosas que hizo buenas, dejar una marca, como se dice, vivir una vida que dejemos marca de donde hemos estado, que la gente nos recuerde. ¿Y qué sirve eso? Porque después se levantarán futuras generaciones que ni nos conocerán. No nos conocerán. Hay personajes, por ejemplo, sin ir más,
de la televisión. Acá tengo un vecinito que sabe venir a mi carpintería, tiene 7 años, la edad de mi nieta, ¿no? Tengo dos vecinitos que de esa edad, ¿no? Y estábamos hablando y ellos vienen y me piden maderitas y qué sé yo, y me digo, ¿vos conocés el Chapulín Colorado? No, no sé quién es el Chapulín Colorado. ¿Y el zorro? No, no lo conozco el zorro. Y nosotros, para nosotros son reconocidos, pero para ellos, que son la nueva generación, ellos no lo conocen. Como dice la palabra de acá, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Porque lo importante está en otro lado, ¿no? Es lo que nosotros hacemos para la vida eterna. Los tesoros que, como decía Jesús, hacemos para estar en el cielo, para estar en la bendita presencia del Señor. Mire, cuando yo estaba en la escuela agrotécnica de Tandil, la escuela Granja, estudiando, teníamos un profesor de psicología y de filosofía, ¿no? Y yo recuerdo que este profesor que nos enseñaba la materia como materia filosofía, nos decía que la filosofía, bueno, es una ciencia de hacerse preguntas más que nada, ¿no? Y sí, ¿de dónde venimos? ¿Para qué estamos? ¿Y a dónde vamos? Y esas son las preguntas básicas de la filosofía. Y entonces ellos decían, esto cada uno dice tiene una manera de ver, una interpretación, una filosofía distinta, un pensamiento distinto, un concepto distinto. Dice, los únicos, y este profesor no era cristiano, y yo tampoco en ese tiempo, pero recuerdo lo que decía muy bien. Decía, los únicos que tienen contestadas estas preguntas son los cristianos. Los cristianos, esos saben de dónde vienen, para qué están y a dónde van. Pero bueno, nosotros no creemos eso, dice. Pero los únicos en esta vida que tienen contestada esa son los cristianos. Eso lo decía un ateo, ¿no? Y realmente las preguntas estas que se hace Salomón son así, como si fuera una persona sin Dios, sin tener en cuenta a Dios, se pregunta, ¿para qué vivo? ¿Para qué es mi vida? ¿Qué sentido tiene esta vida que yo tengo, ¿no? Entonces, empezamos entonces ahora con esta otra parte de la palabra donde nos muestra ciclos monótonos en la vida y en la naturaleza también, ¿no? Dice el capítulo 1, versículo 4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena, y el lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Este hombre, que era el hombre más sabio, es el hombre más sabio que ha existido, como dijimos antes, aparte de Jesucristo, ¿no? Ya en aquel tiempo conocía cómo era el ciclo del agua, fíjese usted. Conocía que el viento tenía direcciones, conocía de corrientes de vientos. Conocía este hombre del sol, pero dice, fíjese que algunos científicos criticaban cómo la Biblia aquí está equivocado, porque el sol no es que gira, sino los que giramos somos nosotros, la tierra. Pero él dice una palabra, que está hablando desde el hombre que mira desde la posición terrena, debajo del sol. Y entonces todos los que estamos debajo del sol, todavía hoy día, y siempre lo seguiremos diciendo, decimos, el sol sale a tal hora y el sol entra a tal hora. Y va recorriendo el cielo. Todos sabemos que somos nosotros los que damos vueltas, pero nosotros desde nuestro punto de vista, desde la Tierra, de nuestro punto de observación, el que sale y se pone es el sol. Y acá dice, siempre pasa lo mismo, todos los días va a pasar lo mismo.
Todos los días el sol hace su mismo recorrido, o sea, la tierra. Todos los días el viento y el agua siempre se producen ciclos, habla de los ciclos de la vida, ¿no? Y esto se vuelve a repetir, habla de algo, de una monotonía en la naturaleza, ¿no? Para hablar después de que así como hay una monotonía en la naturaleza, también hay una monotonía en la vida del hombre. En la vida del hombre. Dice, estamos siempre dando vueltas. El hombre en esencia no cambia. El hombre sigue siendo el mismo. Hay ciclos repetitivos en la naturaleza, pero también en la vida de cada uno de nosotros. Como dice la palabra aquí más abajo, nada cambia, todo permanece igual. Las cosas son iguales. Es cierto, hay muchos avances científicos, hay muchas cosas. Sin duda que eso ha producido cambios, pero este está hablando de otros cambios, habla de cambios sociales, hablo de cambios del hombre en sí. El hombre sigue siendo el mismo. Mire, yo acá tengo un escrito, permítame que le lea, y dice de esta manera, para hablar de que el hombre siempre es el mismo a través de los siglos, no hemos cambiado nada. Seguimos igual, seguimos desde que salimos del Edén y caímos en pecado, el hombre sigue siendo igual, un pecador perdido. Y necesita a Dios y tenemos siempre los mismos problemas, aunque las situaciones y las circunstancias sean totalmente distintas. Escuche esta declaración, dice, los muchachos de ahora aman el lujo, se comportan de una forma inapropiada, desacatan la autoridad y no muestran respeto hacia los que son mayores que ellos. Esta otro dice, los jóvenes de hoy solo piensan en sí mismos, no tienen ninguna reverencia hacia sus padres o los ancianos, se impacientan ante todas las restricciones y hablan como si lo supieran todo. Usted dirá, lo habrá escrito alguien de nuestro tiempo, contemporáneo a nosotros, ¿no? Que decimos, bueno, ¿cómo está la juventud ahora? ¿Vio, hermano? Y sí, ¿viste? Y hacemos los comentarios que hacemos. Bueno, pero esto que yo les acabo de leer, el primer párrafo, lo escribió el filósofo Sócrates en el año 5 a.C. Y la segunda narración que les hice la escribió Pedro el Ermitaño en el año 1050. Así que fíjese que ya había esos problemas en ese tiempo, las cosas no han cambiado nada, no han cambiado nada. Pensamos que hemos cambiado y no hemos cambiado en absoluto, seguimos siendo iguales. O sea, la palabra de Dios acá tiene total razón, no ha cambiado nada. Hemos cambiado algunas cosas. Nosotros realmente estamos viendo aquí las cosas que son monotonía aún en la vida, ¿no? Y así como pasa en la naturaleza, que las cosas, los ciclos se repiten, y en la vida y en el mismo hombre, también en lo que nosotros anhelamos hay monotonía y nos suele ser fatigosa todas las cosas, dice la palabra de Dios acá, dice que todas las cosas, después de hablar del ciclo de la naturaleza, dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Usted, por ejemplo, consigue un trabajo mejor, el que anhelaba, el que quería, entra a trabajar con todas las ganas, con todo entusiasmo, y con toda alegría, pero pasa el tiempo y ese trabajo que tanto le gusta también se hace monótono y fatigoso, ¿no? Usted compra, qué sé yo, algo nuevo, un auto nuevo, una ropa nueva, y el momento estar chocho con la compra que hizo, y contento y alegre, pero después que pasa el tiempo, ese auto ya se convierte en algo común y rutinario, esa ropa ya la usa casi sin prestarle atención, porque ya se entró en esa monotonía que tenemos los seres humanos, ¿no? Las monotonías de la vida, ¿no?
con el transcurso del tiempo todo se vuelve común, todo se vuelve rutinario, todo aquello que adquirimos como algo muy especial se nos vuelve con el tiempo algo común y rutinario. Nada nos satisface plenamente. No encontramos satisfacción plena en ninguna cosa, siempre deseamos más. Deseamos más dinero, deseamos más reconocimiento, deseamos más fama, deseamos más sexo, deseamos más posesiones, deseamos cada vez más, como dice la palabra aquí. El ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír, ¿no? Siempre necesitamos más, eso es lo que pasa, y fíjese que eh, esto es algo que se repite en cada uno de nosotros. Usted sabe que hay una película que es la película de El Rey León, ¿no? Una película para niños y no tan niños, y la canción del Rey León se llama El ciclo de la vida, ¿no? Y dice así, fíjese, desde el día que al mundo llegamos y nos ciega el brillo del sol, hay mucho más para ver de lo que se puede ver, más para hacer de lo que se puede, lo que da el vigor para hacerlo. Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir, más bajo la luz del sol que jamás podremos distinguir. Grandes y chicos han de convivir en el ciclo sin fin que nos mueve a todos, y aunque estemos solos debemos buscar hasta encontrar nuestro gran legado en el ciclo sin fin. Todos buscan dejar un legado en esta tierra, en todo este ciclo de la vida, ¿no? Hay más de lo que podemos ver, hay más de lo que podemos oír. No podemos alcanzar a ver todo en esta vida, aprender todo. Y eso deja al hombre con una insatisfacción. Y nos lleva a que ninguna cosa entonces nos satisface plenamente. Y usted piense que esto lo estoy hablando para analizar la vida del hombre sin tener en cuenta su relación con Dios. Y esto lo puede entender cualquier persona, persona que sea inconversa o persona que sea creyente. Estamos hablando de todo el ser humano, ¿no? Porque lo que hace la vida y lo que nos quiere llevar Salomón es a que entendamos que necesitamos a Dios para romper este ciclo de monotonía de la vida. Es lo único que lo que nos puede llevar a romper este ciclo de una vida monótona, vacía, aburrida, hueca, sin sentido. Es lo único, ¿no? No podemos encontrar en otro lado sino en Dios, y eso es lo que nos quiere llevar Salomón, que aprendamos que las cosas son así debajo del sol, que las cosas son así. Tenemos que mirar abajo, mirar lo de abajo, para poder entender el valor de lo de arriba, para poder en verdad tener el valor correcto de lo que son haber conocido al Señor y poder tener relación con Él. Pero para eso tenemos que ver, como decía Salomón, miren abajo para ver, realmente es como que te está diciendo, miren abajo para poder entender lo que vale la pena, que es lo de arriba. Entonces, lo que tanto anhelamos se vuelve común, se vuelve monótono, pierde la novedad. Como un niño con un juguete nuevo. Vio que a los niños usted les regala un juguete nuevo o adquiere un juguete nuevo y está emocionadísimo y entusiasmado jugando con ese juguete, pero pasa quizás un rato, unas horas, unos días, y ese juguete quedó olvidado por ahí. Ya perdió la novedad. Y así los hombres. Mire,
Cuando Pablo llegó a Atenas y fue al Areópago, donde se juntaban todos los filósofos y los pensadores de la época para exponer sus doctrinas, sus pensamientos, sus filosofías, llegó Pablo y ellos siempre estaban deseosos de escuchar nuevas cosas, nuevas revelaciones, nuevos pensamientos. Entonces llegó Pablo y les presentó el Evangelio de Jesucristo y le habló de la resurrección, pero ahí ya no les gustó nada, ¿no? Porque ellos estaban anhelando cosas nuevas, ¿no? Nuevas maneras de pensar, ¿no? Pero no querían ver más allá de debajo del sol, no querían mirar al cielo, no estaban interesados en las cosas de Dios, no estaban interesados en lo sobrenatural de verdad, no estaban interesados en el Señor, ¿no? Por eso que no escucharon a Pablo. Otro día te vamos a seguir escuchando, le dijeron, cuando le empezó a hablar de la resurrección, del perdón de los pecados y de todas esas cosas. Entonces ya no lo querían escuchar más. Y es así, así vivimos los hombres, buscando cosas nuevas, buscando pensamientos nuevos, a ver qué cosa más interesante decimos, qué cosa más interesante proponemos, qué logro nuevo podemos tener, ¿no es cierto? Pero nada de eso eh, termina satisfaciéndonos plenamente. Y eso es el mensaje de Eclesiastés. Porque después de decir esto, Salomón empieza a contarnos todas las maneras que él buscó para alcanzar ese sentido de la vida que él buscaba. Ahora él nos dice, bueno, la vida no tiene ningún sentido. Es monótona y ¿cómo hago para romper ese círculo de monotonía, de vacuidad de la vida, de una vida vana, una vida vacía? Y entonces empieza desde el capítulo 1, versículo 12 en adelante, a buscar dónde encontrar la felicidad. Dónde encontrar sentirse realizado en esta vida. Y eso es lo que estará desarrollando en los próximos capítulos, hasta el capítulo 6. Estará contándonos todas aquellas cosas que él hizo para ver dónde encontraba él sentido a la vida, dónde podía encontrar felicidad. Y estamos hablando de un hombre que lo tenía todo. Todo lo que quizá nosotros hubiéramos querido tener, él lo tenía. Dios le había dado sabiduría como a ningún otro hombre en la tierra, pero no solo le dio sabiduría, sino que le dio riquezas, gloria y poder. No le faltaba nada y todo lo que a él se le antojaba lo podía tener. Todo lo que se le ocurría lo podía hacer, porque tenía el poder para hacerlo y tenía el dinero para hacerlo. Y tenía la sabiduría y la capacidad para hacer cosas. Y por eso hizo grandes construcciones, tantas cosas que nosotros ahora después vamos a ir viendo a medida que estudiamos el libro, todo lo que se puso a hacer, ¿no? Empezando a buscar y contestar esa pregunta del capítulo 1, versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Él se afanó debajo del sol. En distintos trabajos, en distintas búsquedas, en distintas cosas, lo hizo exhaustivamente. ¿Y qué encontró? Como le digo, empezó con la conclusión. Encontró que todo es vanidad. Pesimista parece el mensaje, ¿no? Todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero nosotros, querido oyente, tenemos una esperanza viva. Y esa esperanza está en Dios. Como había citado la otra vez, Romanos 8:20 dice que
toda la creación está sujeta a vanidad por causa de los hijos de los hombres. Para que nosotros, así como el Antiguo Testamento lo plantea Salomón, también lo plantea Pablo en Romanos. Pero también el apóstol Pedro, ese hombre que decimos que era un tosco pescador, también era, por la sabiduría dada por Dios, un pensador, un filósofo cristiano. Y Pedro nos dice en su carta, en Primera de Pedro, capítulo 1, y permítame que yo ahora busque justamente el versículo 18, dice la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Todos hemos vivido una vida vana antes de conocer a Cristo. Y lo bueno, lo maravilloso que le tendremos que decir nosotros hoy a Salomón: sí, Salomón, podemos ser rescatados de esa vana manera de vivir. Podemos vivir una vida abundante, una vida con propósito, porque Jesús murió por nuestros pecados y hemos sido rescatados de esa manera de vivir, para empezar a vivir una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, decía el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Así que sí, Salomón, hay cosas nuevas bajo el sol. La que solamente, que es la que Dios hace. Y Dios nos ha hecho nuevos, nos ha dado nueva vida, somos nuevas criaturas. Como decía Jesús a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y nosotros hemos nacido de nuevo a través de Cristo. Cuando vamos a Jesús y reconocemos que hemos vivido una vida apartada de Dios, una vida vana, preocupándonos por las cosas materiales, por un montón de cosas que no tienen sentido, ¿no? Cargándonos de cosas, viviendo en pecado, viviendo alejado de Dios, buscando ser felices sin encontrar la felicidad, porque fuera de Dios no la vamos a encontrar, y en el pecado menos. En el pecado menos. En los deleites temporales del pecado, como decía sobre Moisés, que Moisés dejó de lado, desechó los deleites temporales del pecado, de vivir una vida en el palacio en Egipto, para ir a vivir con el pueblo de Dios y buscar lo que Dios tenía para su vida, el ministerio y la vida que Dios tenía para él y que el Señor tenía marcado para que haga según su voluntad. Y entonces ahí recién iba a encontrar la plenitud de vida, cuando está haciendo la voluntad de Dios, cuando está poniendo por obra la voluntad de Dios, cuando sigue sus caminos, ¿no? No cuando estaba en el palacio del faraón, sino cuando fue a vivir con los esclavos judíos y salieron 40 años por el desierto después. Ahí encontró el sentido de la vida. Ahí lo encontró. No en la riqueza, no en la sabiduría, no en las cosas materiales. Hoy hay mucha gente que está muy desorientada, con mucha incertidumbre y con mucha angustia y mucha tristeza de lo que pasa, pero no es de ahora, viene de antes. Y hay personas que se han puesto a analizar esto. Hay artistas nuestros de acá de Argentina que ya de años, yo recuerdo desde cuando era adolescente que escuchaba, ¿no es cierto? Por ejemplo, Pedro y Pablo. Pedro y Pablo, los rockeros argentinos, del rock nacional, tenían una letra que decía la gente del futuro. En la gente del futuro, la letra decía así, miren: el tiempo se acaba,
Son hombres, muchachos inconversos, que no conocían a Cristo. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mil y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos inventando la bomba de rayos pacíficos? ¿Y dónde están ahora los filósofos críticos tiñendo sus palabras de intereses políticos? ¿Y dónde el bien debajo de quién? ¿A dónde hay un ejemplo que nos sirva de ley? La crisis del hombre es casi total. Ve solo valores en lo material. Impone la fuerza sobre lo sutil. Su débil conciencia se arrastra servil. ¿Y dónde están ahora los psicoanalistas calmando la neurosis de los accionistas? ¿Y dónde están ahora los hippies pacifistas pensando para mantener a sus familias? ¿Y dónde estás tú, famoso gurú, ahora que se fueron y apagaron la luz? Esta es la gente del futuro y este presente tan duro. Y sigue la canción. Y cuando se refiere a gurú, se refiere al gurú Maharishi, donde los Beatles se hicieron seguidores de él. Y lo llevó al ocultismo, a la vanidad, a la nada, al engaño, a la mentira de Satanás. ¿No? Un instrumento del diablo. ¿No? Y presenta toda la sabiduría del mundo, de los filósofos, de los científicos, de los psicoanalistas. Y todo eso, ellos presentan de esta manera, todo eso no sirve de nada, porque los científicos que parecían que le iba a dar la ciencia, iba a ser la gran solución para la humanidad, produjo la bomba nuclear que mata y produjo armas de destrucción masiva que destruye y mata a millones de personas y llegamos a la Segunda Guerra Mundial y entonces se produce un gran desencanto, un gran desaliento, porque aquello que nos tendría que haber llevado a mejorar como seres humanos y llevarnos a un bienestar y a una vida feliz, no fue lo que produjo eso, al contrario. Ese racionalismo científico nos llevó a que ese avance científico se usara para el mal. Y todo siempre pasa lo mismo. La palabra es el pecado. La palabra es el pecado. Los filósofos corrompidos por intereses políticos, los psicoanalistas queriendo sanar el alma, cuando el único que puede sanar el alma es el que la construyó, que es Dios, el que la hizo, el que la creó. No pueden sanarse a sí mismos, su propia alma, ¿cómo pueden sanar la alma de los demás? Imposible. Pueden dar un diagnóstico, puede decirte, te pasa tal cosa, pero no te pueden dar la respuesta, no te pueden dar la solución, porque nada, como dice otra canción de otro rockero nacional, no se puede cambiar el alma. El único que puede cambiar el alma se llama Jesucristo. El único que te puede hacer nacer de nuevo, darte una vida nueva, que puede cambiar tu manera de pensar, darte la mente de Cristo, darte un corazón nuevo, como profetizaban los profetas en el Antiguo Testamento, que nos iba a dar un corazón nuevo. Sí, Salomón, hay cosas nuevas, pero todas esas cosas nuevas en nuestra vida no vienen por lo que nosotros somos, vienen por Dios. Y cuando termina este pasaje, él dice, y di mi corazón a inquirir, a buscar con sabiduría. Y puso el acento en el conocimiento, en la educación. Hoy en día hacemos lo mismo. Hoy en día la gente del mundo piensa que la solución a los problemas de la humanidad está en la educación, que con la educación todo se mejora. Que el problema grande es porque no estamos educados.
porque no conocemos, no tenemos conocimiento. El problema grande no es ese. El problema grande es que el pecado está en nosotros y que somos pecadores. Y las personas más preparadas de esta nación nuestra, por ejemplo, son las más corruptas, son las más pecadoras, son las que más daño han causado, no es que menos daño han causado. Hay doctorados, máster en ciencias, qué sé yo, en economía, en abogacía, en lo que sea, y han causado cosas terribles. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todos vivimos en pecado. El pecado está en cada uno de nosotros y no hay manera de que a través de la educación no se puede cambiar un preso, no se puede cambiar un delincuente solo con la educación, para nada. Que estudie la primaria, que estudie la secundaria, que estudie oficios, que estudie la universidad, no va a cambiar su vida porque es imposible que pase solamente porque estudie, porque adquiera conocimiento. Solamente va a cambiar su vida cuando encuentre a Jesucristo y le entregue su vida a Él. Es la única manera. Es la única manera. El único cambio posible es en Jesús. No habrá justicia en este mundo mientras Jesucristo no reine. Téngalo en cuenta. Usted como cristiano, yo como cristiano, viviremos en un mundo de injusticia y de aflicción, de vanidad y de aflicción de espíritu. Sin duda con el Señor, que nos ayudará a pasar por este valle, hasta que un día nos reciba allá arriba. Pero vivimos en este mundo así, y mientras el mundo sea gobernado por hombres, y no importa de qué color político sean, ni cuán buenos y capaces parezcan, habrá injusticias en esta tierra. Lo habrá. Solamente cuando reine y gobierne sobre esta tierra Jesucristo, y eso va a ser en los 1000 años, en el milenio, entonces ahí empezará a verse la justicia sobre nuestra tierra. Pero claro, ahora el reino de Dios todavía no está instalado en la tierra, pero sí está instalado en nuestros corazones, en los corazones de aquellos que hemos creído en Jesucristo y en los cuales nuestra vida está gobernada por el Señor. Como decía Jesús, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si Cristo gobierna nuestras vidas. En medio de este mundo de injusticia, de pecado, de corrupción, nosotros podemos seguir adelante con una esperanza viva, con una fe, sabiendo quién está con nosotros. Que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y quiero traerte este mensaje de esperanza, pero una esperanza en Dios. No busques esperanza en otro lado porque no la hay. No la vas a encontrar. Y esto es lo que quiere decirnos Salomón en Eclesiastés. Yo te invito a que leas el libro de Eclesiastés. Aunque vos no seas creyente, aunque no seas evangélico, o aunque seas ateo, lee el libro de Eclesiastés. Porque ahí te muestra que nada de lo que el ser humano pueda hacer, aunque tenga todas las posibilidades de hacerlo, va a satisfacer su vida y será todo vano y sin sentido si Dios no está en el asunto. Solamente cuando Dios está en medio, cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida y quitamos al hombre del trono y ponemos a Dios, entonces ahí las cosas cambian. Que Dios te bendiga y los espero para el próximo estudio donde arrancaremos ya
con el capítulo 2 del libro de Eclesiastés. Capítulo 2 del libro de Eclesiastés, donde busca Salomón a través de la sabiduría y del conocimiento encontrarle sentido a la vida, y como vimos acá, terminando el capítulo 1, no lo encuentra, porque dice así: hablé yo en mi corazón diciendo, de aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría y sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Está diciendo, las personas que más conocen, que más se dan cuenta, que más ven lo que pasan, son las que más sufren, porque entienden lo que está pasando. Pero esta rueda de esta vida monótona, de esta vida en esta tierra, de las personas, del ser humano, desde que se alejó de Dios, desde que se apartó del Señor, de que eligió vivir independiente de Dios allá por el Edén, esta vida no tiene sentido sin el Señor, como dice la palabra del Señor. Y cuando nosotros vemos eso y queremos cambiarlo, no lo podemos cambiar. Y nos desesperamos porque no podemos cambiar las cosas. Vemos cómo están las cosas en este mundo y vemos lo poco que podemos hacer para cambiarlas. Lo poco. Eclesiastés llega a decir más adelante, Salomón, lo torcido no se puede enderezar. Y lo torcido empezó a torcerse desde que el hombre cayó en pecado en el Edén y fue expulsado. Desde ahí se torcieron las cosas. Y el único que puede enderezar es Dios en tu vida, para darte un nuevo camino, una nueva vida, un nuevo destino, una nueva esperanza. Que Dios te bendiga, querido hermano, hermana en Cristo, amiga, amigo. Es un gozo poder estar transmitiendo a través de las redes este mensaje de la palabra de Dios. Buenas tardes.